Bueno, shalom, shalom. Vamos a continuar con la lectura sobre lo que es, lo que debe responder o cómo se sepa responder a aquellos que son musulmanes, islam. El libro o de Kiryaná.
puesto el periódico de las instituciones en rollo de papel. Ninguna copia de primera edición ha sido conservada y aún una segunda edición. Pocos después de la muerte de Mohammed, el califa Osman en el año 644 al 655, viendo que los musulmanes leían el Corán de memoria, cada cual a su manera y con variantes, recompiló la lista del Corán en una edición canónica con el fin de salvar la uniformidad del libro, como que también lo hizo sobre su propia Biblia cristiana. En estas ediciones se hizo la uniformidad y se hicieron incluso muchas copias que fueron distribuidas en todas las provincias árabes y el texto oficial inalterable. Las demás versiones fueron quemadas, así también fueron los cristianos en el Testamento. Como dijimos anteriormente, la secuencia de los contenidos del Corán no sigue ni el orden histórico ni la temática. Solo se distinguen con las lecturas reveladamente de la recibida en Medina. Ahora, las suras reveladas en la Meca tratan de las enseñanzas éticas y espirituales, así como también del día del juicio final. Las reveladas en Medina explican la legislación social y los principios políticos morales que deben regir la comunidad. Sunnah y Hadith. La Sunnah, la palabra que significa en árabe sendero o camino, y en sentido figurado, moda de vida o tradición, designa los dichos y hechos de Mohammed en forma de códigos. Un grupo de musulmanes se había dedicado a seguir los pasos de Mohammed y a captar todo lo que él hacía, su modo de proceder, su camino, sus costumbres y su manera de ser y actuar en diversas circunstancias en la vida. A todo este concepto se le llama en árabe Sunnat al-Nabi, al modo de la vida del profeta, simplemente Sunnah. Entre los que se reunieron en la Sunnah se encuentran los compañeros próximos de Mohammed, llamados Abu Bakr, Omar y Osman, Ali Sa'ad ibn Abu y otros más, los cuales distinguieron por un comportamiento musulmán ejemplar y fueron los portavoces o portadores de estos hechos. En cuanto al Hadith, el Hadith, palabra que literalmente significa y dijo, o sea, lo que Mohammed había dicho, contiene la vida y la doctrina y de las numerosas tradiciones orales referentes a las palabras y hechos de Mohammed, tradiciones que abarcan tales detalles como su regular lavado de dientes, etc. Uno de los 2 siglos después de la muerte del profeta, Ali Bukhari, muerto en el año 256 antes de la historia, después de la higuera, la cual corresponde en el año 632-633 del Año Común, pasó por criba por unas 600.000 tradiciones para obtener 7.000 hadith que se consideró legítimos. Hay además de los hadith muslim, Abu David y otros. El primer reencuentro de la vida de Mohammed basado en el Corán y el hadith es el Sirat al-Rasul por Ibn Hisham del siglo IX. Y mientras que el Corán contiene para el Islam las palabras que Mohammed recibió por medio de la revelación, en el Hadith fueron citadas las palabras del hecho del propio Mohammed, razón por la cual no se considera tan sagrado como el Corán. He aquí algunas citas contenidas en el Hadith cuando uno es invitado en una ceremonia del casamiento deberá acudir el amo de la casa y acompañar a su huésped hasta la puerta. Alá no ha dado mayor calamidad para el hombre que la mujer, y la mujer virtuosa es la que preciosa de todas las cosas del mundo, inspirado por la Biblia de Proverbios 31, verso 10, la mujer virtuosa, quien la hallará. La mejor de todo esto es la esposa, es la que se contenta con poco, y las mujeres fueron creadas de la costilla torcida de Adán. Si se quiere enderezar, se quebrará, y si se deja como está, siempre estará torcida. Ni el Corán ni la Sunnah ordenan el sacerdocio ni el sacramento, como digamos en el ejemplo del cristianismo, sino una serie de normas y ritos, por ejemplo, los citados de los 5 pilares de Islam, para que la conducta religiosa, así como las ciertas prohibiciones a los fieles, como las de no comer carne de puerco, no tomar vino, no practicar usura, la prohibición de toda clase de juego de azar, etc. También regula los casamientos y los divorcios, establece castigos para los delitos y prohíbe las imágenes, por lo que todo el mundo islámico no existe ningún cuadro ni estatua que represente a Mohammed.
El Corán acentúa enfáticamente la unidad divina, no solo para negar el politeísmo, sino también para refutar la Trinidad cristiana. En este libro, en el libro del Corán 112, verso 1 al 4, dice, Él es Alá el único, Alá el eternamente buscado por todo. Él ni ha engendrado ni ha sido engendrado, y nadie se puede comparar a Él. Alá es la contracción del artículo indefinido al con el sustantivo Ilah, Dios, que significa el Dios por excelencia. Y aquí dos calificativos a Alá mencionado en el Corán. Alá Awal, el primero, el que existía antes de la creación. Alá Akhir, el último o el que permanecerá cuando todo se haya terminado. No cabe duda alguno de estos dos calificativos que los fueron inspirados por Mohammed, por el siguiente versículo del profeta Isaías, capítulo 44, verso 6. Así dice el Eterno, Rey de Israel, el Eterno del ejército, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Islam llama a Dios Al-Qadus, el Santo, a cual nosotros los judíos llamamos el Santísimo, inspirado en la Torá de Levítico 19, verso 2. Al-Hay, el que vive eternamente, inspirado también por la Biblia hebrea, Al-Rahamam y Al-Rahim, el clemente y misericordioso, que son dos de los atributos de Dios citados en la Torá. Éxodo capítulo 34, verso 6. Al-Mu'iz al-Munzil, el que eleva y el que rebaja, inspirado en la oración de Hannah en 1 Samuel capítulo 2, verso 7, que dice, el Eterno empobrece y Él da riqueza, Él abate y también salsa. Los versos nombres de la calificación suman, de acuerdo a la tradición islámica, 99. Por esto los musulmanes toman en la mano una sarta y comienza a mencionar los nombres de una sarta con 99 cuentas, cada una correspondiendo a los diversos nombres calificativos del nombre de Alá. La segunda sura del Corán llamada de la vaca es más larga y más importante de todo porque ahí contiene las mayores leyes de islamismo hechas por Mohammed, como ritos y leyes matrimoniales, leyes morales, leyes alimentarias, el infierno, el paraíso, las relaciones del islamismo con los judíos y cristianos, y las leyes de peregrinación a la Meca. Ayuno. En este mismo capítulo se encuentra el pecado del becerro de oro que los judíos hicieron en el desierto. Éxodo capítulo 32, verso 4. En el mandamiento escrito en el mismo Pentateuco, en Números capítulo 19, verso 2, solo aquí se manda a sacrificar una vaca roja perfecta, sin defecto, que no hubiera todavía llevado el yugo sobre sí mismo. Mohammed, al transmitir este mandamiento con diferentes palabras, dijo que la vaca era del color amarillo, puro para que agradara a los que le miraban. Esto está en versículos 64. En Surah 81, en el enrollamiento, Mohammed amonesta a la antigua costumbre árabe de enterrar vivas a las niñas recién nacidas, ya que le consideraban superfluas. Versículo 8. En Surah 83 se habla de Sishin y de Elión, del hebreo Elión anterior, del Altísimo Superior, libros en los cuales se inscriben respectivas las acciones malas o buenas de personas o espíritus llamados Dishin. Aquellos que estén escritos en el Dishin o Sishin serán quemados en el infierno, y del Elión serán recompensados y podrán beber vino y cosas prohibidas a la tierra a los musulmanes. En Sura 111, Mohammed pide a Dios la muerte de Abu Lahab, primo hermano del abuelo Mohammed, que se tornó enemigo mortal del profeta. La esposa de Abu Lahab echaba espinos por el camino por donde ella sabía que Mohammed pasaría descalzo. Finalmente recordamos en Sura 112 que Mohammed proclama que, como dijimos, la absoluta unidad de Dios. Sin embargo, en otra parte admite el nacimiento virginal de Jesús y sus milagros. Vea Sura 3, versos 40 a 42. Según los musulmanes, a pesar que la Torá y los Evangelios son libros emanados de Dios, estos fueron transmitidos defectuosamente en las antiguas tradiciones y solo hallaron su expresión exacta en el Corán. Es decir, que el Corán da la explicación perfecta donde hay los errores en la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, la cual es un poquito algo que decir y algo que mencionar.
Este libro, escrito originalmente en árabe, contiene, como dijimos, 114 suras o capítulos, siendo algunas de ellas en prosa rimadas. Se ignora si todo el Corán fue elevado a la vida de Mohammed, pero se sabe que en su forma actual el Corán ha sido redactado después de la muerte del profeta por Sa'id ben Tabit. Las figuras principales mencionadas en este libro y sus ideas se basan especialmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en los libros apócrifos judíos y la literatura de aquella época. Sin embargo, el Corán se encuentra hechos que contradicen los dichos de la Biblia, como por ejemplo cuando Mohammed confunde a Miriam, la hermana de Moisés, con María, la madre de Jesús, vea Sura 19 y verso 29, y Amán, primer ministro del rey Asuero, como si fuera el ministro del faraón, vea Sura verso 40, verso 38. La leyenda mohametana cuenta 104 libros, sobreviviendo 4 de ellos: el Pentateuco, la Torá, el libro de los Salmos, los Evangelios y el Corán. Además, la historia que ellos consideran sagrada, el Corán contiene al igual que la Torá, su parte legislativa, doctrinaria, casi igual de la Biblia hebrea, aunque con diferencias como, por ejemplo, la prohibición de casamiento de un tío con una sobrina, vea Sura 4 y 27, cosa que entre los judíos está permitida. En el relato de Caín y Abel citado en el Corán, Dios envía un cuervo y cava la tierra para enseñar a Caín cómo debe enterrar a su hermano. En cambio, el Mirdash en Bereshit Rabbah, donde se inspiró probablemente Mohammed, y son Adán, Eva, quienes vieron el acto del cuervo. Para Mohammed, el padre de la patriarca Abraham, se llama Azar, Surah 6 y 74, mientras que la Biblia dice claramente que se llamaba Terak en el idioma hebreo. Al relatar el asesinato a manos de Caín, y del Corán dice: por esta razón ordenamos a los hijos de Israel que maten un alma, sea considerado como si hubiera matado a toda la humanidad. Quien salva una vida es como si hubiera salvado a toda la humanidad. No cabe duda alguna de que estas palabras fueron tomadas del Mirdash, que dice textualmente: Kol ha-mekayem nefesh achat misrael keilu kiyem olam kulo. Todo el que salva un alma de Israel es como si salvara un mundo entero. Y por consiguiente, a través de estos otros ejemplos podemos afirmar que Mohammed, para redactar el Corán, se inspiró de la Biblia hebrea, el Talmud y el Mirdash, la Gadá, leyenda talmúdica, tal como se ve claramente y se compara por sí mismo temas en las citadas obras, notándolo además de los cambios y los errores de Mohammed y sus seguidores que han transcribido los textos. El Corán menciona la Torá Tewat o Terat por este nombre y el nombre del patriarca Abraham, Ibrahim, 70 veces, al profeta Moisés, Musa, en el verso 34 de sus capítulos. Según las tradicionalistas musulmanes, las leyes del Corán deben gobernar la conducta política, económica y social de los asuntos del Estado, y no únicamente en la vida espiritual del individuo. Lo que pasa hoy en Irán y en algunos otros países musulmanes es ejemplo vivo de lo que acabamos de decir, y un aviso de llevar a cabo una legalidad y es una legitimidad de algo que está heredado. Shalom, shalom. En la próxima veremos Mohammed y los judíos.